Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Nos reincorporamos al trabajo luego de unos días de descanso y les deseamos en primer término a todos un feliz año nuevo y esperamos que hayan tenido unos buenos días de feriados en compañía de sus familias y amigos. Pero mientras ocurrían estos feriados, por supuesto, hemos tenido en el Perú y en el mundo una serie de noticias que han sido muy relevantes. Hoy día no nos vamos a detener en todo lo que ha pasado en el Perú. En el segundo bloque, por supuesto, vamos a hablar de reacciones de políticos locales a lo que ha pasado en el mundo y de elecciones. Pero no quiere decir que no tengamos algo que decir sobre dos trenes que chocan frontalmente en Machu Picchu, dejando a su maquinista muerto y a casi 100 de turistas heridos. Accidente sobre el cual hasta el momento no hay ninguna explicación oficial, ni ningún responsable. También vamos a hablar, por supuesto, en los días que vengan de la privatización de Petroperú, que se supone no es una privatización, pero que tiene que ver con una realidad que es ineludible. La empresa está quebrada de arriba abajo. Y lo único que ha hecho el Estado peruano es sacrificar cientos de millones de dólares en mantener viva una empresa que no tiene aparente viabilidad hoy. Tampoco nos vamos a dedicar hoy día a hablar del presidente Gerí a toda máquina, su nuevo lema, que saca de un bailecito que un imitador hacía de él. ¿Ok? Vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela. Y vamos a hablar de lo que constituye la caída de un dictador. Una noticia estupenda, una noticia que ha llenado de alegría a millones de venezolanos. Maduro ha sido uno de los más grandes violadores de derechos humanos que se haya conocido en América Latina. Siguiendo con la tradición que inició Hugo Chávez, porque lo que pasa hoy en Venezuela no empezó hoy, ni ayer, ni este fin de semana. Lo que ha pasado en Venezuela tampoco empieza con el triunfo de Edmundo González. Viene de mucho atrás. Viene cuando Chávez cambió la Constitución para perpetuarse en el poder. Los venezolanos están padeciendo una dictadura de casi 26 años. Una dictadura donde se han violado sistemáticamente los derechos fundamentales de los venezolanos. El derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser detenido ilegalmente, el derecho a no ser juzgado sin debido proceso y condenado a penas larguísimas por ideas o por oponerse al régimen. La vulneración absoluta de la libertad de expresión, absoluta. Hay heroicos periodistas en Venezuela tratando de sacar información. Pero estamos hablando de un régimen dictatorial, autocrático, profundamente corrupto además. Porque finalmente la base de poder de Maduro son Fuerzas Armadas corruptas. Fuerzas Armadas corruptas que en algún momento, de eso hablaremos, se comenzaron a dar cuenta de que no iba más. Maduro fue detenido por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en la madrugada del día sábado, conducido a Nueva York, y esta mañana tiene que comparecer ante los jueces de Brooklyn, donde se seguirá un debido proceso contra él y su esposa, Cilia Flores, por delitos vinculados básicamente a narcotráfico y terrorismo. Presumo que lo van a encontrar culpable, podemos presumir eso, dado que la imputación acredita vinculaciones de Maduro con el narcotráfico tan temprano en el poder como 1999. Estamos hablando de un régimen que expulsó por hambre o por miedo casi a 9 millones de venezolanos, de los cuales la segunda inmigración más importante en el mundo está en el Perú. Colombia es el primer receptor de venezolanos, Perú el segundo.
Y hemos visto sus lágrimas, su alegría, su alivio este fin de semana, en el Perú y en todas partes del mundo. Gran alegría. Y no podemos sino compartir esa alegría. Maduro destrozó la vida de millones de sus compatriotas, la destrozó. Dividió familias, condenó al hambre o al miedo a personas que tuvieron que huir, y ustedes los han visto. Huir caminando con lo que tenían puesto. La diáspora más grande de la historia de la región. Y en los últimos años, la más grande del mundo. Ningún país, ni siquiera en Medio Oriente, ha expulsado casi a 9 millones de sus nacionales. Ninguno. Venezuela sí. Un país riquísimo. Riquísimo. Lo último, obviamente, fue robarle la elección a Edmundo González. No sin antes impedir la postulación de todos los adversarios políticos. Porque la candidata era María Corina Machado, no la dejaron postular. Y luego de robarle la elección, declararse presidente y listo, con un tribunal electoral controlado por el chavismo. ¿De qué democracia estamos hablando en Venezuela? De ninguna. Ahí no ha habido democracia. Hace años. Reitero, no es un problema de este fin de semana, ni siquiera de las últimas elecciones. Hace años que no hay democracia en Venezuela. Años. Años de años. Décadas. Lo que han sufrido los venezolanos ha sido un tormento larguísimo. Entonces no es que este fin de semana a Estados Unidos se le ocurrió invadir Venezuela, ¿no? Tenemos que denunciar esto. Vamos por partes y cucharadas. En primer lugar, hace semanas que la flota de la Armada de los Estados Unidos está frente a las costas de Venezuela, supuestamente hundiendo chalanitas, barquitos que llevan droga. No. Nadie despliega una fuerza de esas dimensiones para hundirse 4 chalanas. La advertencia de Maduro fue claro. Trump conversó con Maduro. Y Maduro no quiso salir de la película. Lo que se sabe hoy también es que el régimen de Trump está conversando con Delcy Rodríguez. Ahí vamos a ir en un instante. La vicepresidenta de Maduro. El objetivo de Estados Unidos ha sido muy claro en las últimas semanas y meses. Maduro tiene que salir. Clarísimo. Y lo que ejecutaron el día sábado fue un operativo que tenía esa única misión. ¿Estados Unidos ha invadido Venezuela con una fuerza de ocupación? No han dejado a nadie. Han entrado y han salido, deteniendo al que está imputado en los Estados Unidos por una lista larga de delitos. Eso es lo que ha sucedido. Luego de este operativo, que para los Estados Unidos no ha generado ninguna baja, Trump ha dado una conferencia de prensa donde ha dicho muchas cosas, algunas muy extrañas, porque el presidente de los Estados Unidos suele decir cosas muy extrañas, que luego no se concretan o sí se concretan. Pero en este caso era evidente que el mensaje era para la cúpula que permanece en el poder en Venezuela y para el consumo interno de los Estados Unidos. Vamos a ir poco a poco sobre eso. Hablemos primero sobre el operativo. Los Estados Unidos no reconoció ninguna baja, pero lo que es curioso es que el gobierno venezolano tampoco. Sin embargo, un alto funcionario venezolano le dijo al New York Times ayer que murieron aproximadamente 40 personas. Luego, el gobierno de Cuba ayer ha reconocido, ayer en la noche, que murieron 32 soldados cubanos que eran parte de la guardia de Maduro. Luego, se ha tenido otra fuente que señala que son 57 los fallecidos, entre los 32 militares cubanos
y militares muy jóvenes, tenientes, sargentos, que cuidaban a Maduro, que eran parte de la guardia de Maduro. Solo se ha reconocido a una señora civil, en las cercanías a donde se realizaron los operativos. Pero ni siquiera tenemos una lista oficial con nombres, apellidos, por parte del gobierno de Venezuela. ¿Qué va a pasar con Maduro? Lo más probable es que muera en prisión, pese a que en las primeras horas Delcy Rodríguez decía que era el único presidente legítimo de Venezuela, que reclamaban pruebas de vida, que reclamaban su liberación inmediata. Eso no va a ocurrir. Como no ocurrió con Noriega en Panamá. Probablemente Maduro termine sus días como terminan los peores dictadores del mundo, en prisión, esperando la muerte. Pero luego, todos esperábamos el sábado en la mañana ese luego. ¿Y ahora qué? Diosdado Cabello, imputado por los Estados Unidos, igual que Maduro, sigue en el poder. Apareció ayer fotografías, Consejo de Ministros, sentado al lado de Delcy Rodríguez. Vladimir Padrino, sigue en el poder, el ministro de Defensa, responsable de incontables violaciones de los derechos humanos. Y los presos políticos en Venezuela siguen presos. Se calcula que aproximadamente son un número cercano a 900 hombres, mujeres, un adolescente. Entre ellos, el hijo político del presidente Edmundo González, que ayer salió a pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos. Gente que está presa por protestar contra el régimen, ojo, por ser aliado de Edmundo González, de María Corina Machado. Gente que no ha cometido ningún delito, pero que le imputan delitos, por supuesto. En un régimen dictatorial te imputan cualquier delito. Muchos de ellos incluso sin sentencia. Todos esperábamos que ese primer acto simbólico se diera en las primeras horas. Y sin embargo, ello no ha ocurrido. Y acá viene lo raro. En la conferencia de prensa del día sábado, Trump habló del petróleo, del petróleo, del petróleo. Luego Marco Rubio salió a decir que el petróleo no les interesa, que Estados Unidos tiene mucho petróleo, que les da lo mismo. Y en esa misma conferencia de prensa, Trump dice que María Corina Machado no tiene el respeto ni la confianza interna para manejar una transición y que ellos van a manejar el país. ¿Ok? Eso lo dijo claramente. We are going to run the country. Vamos a manejar el país. Vamos a manejar una transición. ¿Con quién? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Con quién? Y aparentemente ese es Delcy Rodríguez, a quien Trump ha amenazado el día de ayer muy directamente. Si no hace lo que tiene que hacer, es decir, lo que le digamos que tiene que hacer, bueno, las consecuencias van a ser peores que las de Maduro. Anunció Trump una segunda ola de ataques siempre que, ¿no es cierto?, no se obedeciera las disposiciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son estas disposiciones? Más allá de convencer a un conjunto de empresas norteamericanas, Estados Unidos, recuerden ustedes, no tiene actividad empresarial estatal, no es China, tiene que convencer a empresas privadas americanas de ingresar, bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué contratos, bajo qué, ¿no? Ingresar al sistema petrolero estatal de Venezuela. Más allá de eso, no hay nada más. María Corina Machado ha salido a demandar algunas cosas concretas, ¿no es cierto? Tenemos una nota de ayer en su comunicado. Edmundo González debe asumir de inmediato el mandato constitucional. Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio del año 2024 y ha sido reconocido como presidente de Venezuela casi universalmente, excepto por los países aliados de Maduro.
Lo que reclama María Corina Machado no es una presidencia para ella, porque ella no participó en las elecciones, porque no se lo permitieron, pero sí para Edmundo González. Sobre Edmundo González no dijo una palabra Trump. Lo que todos esperamos es que Edmundo González asuma el poder. El problema, y para eso sí hay acá un análisis de inteligencia en Estados Unidos, es que Edmundo González no controla las Fuerzas Armadas venezolanas. Estados Unidos no desea ni puede hacerle una guerra a Venezuela, porque no tiene permiso del Congreso. Para declarar la guerra a otro país en Estados Unidos necesitas permiso del Congreso, después vamos a hablar de las implicaciones jurídicas, y eso Trump no lo tiene. ¿Okay? Se ampara en una orden ejecutiva que permite a los presidentes actuar en una emergencia. ¿Okay? Bien discutible, pero ese es el amparo jurídico. Estados Unidos no desea que Venezuela sea su colonia, ni tampoco desea, reitero, poner un ejército de ocupación en Venezuela. Esa estrategia no le ha funcionado nunca a Estados Unidos, funciona mal para Estados Unidos. La resistencia es enorme y nos tendremos que remitir a la historia para explicarlo una y otra vez. Es muy caro, no quiere asumirlo, no es el interés de los Estados Unidos. No en este momento. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Quiere tener un mundo donde su dominio quede claro. Y Trump lo dijo con toda claridad. Hemos resucitado la doctrina Monroe, América para los americanos. Así que nadie me hace lío. Y para que quede claro, ayer en el avión presidencial le dijo a los periodistas que Petro también era un narcotraficante. ¿Eh? Y le preguntaron, oiga, ¿usted va a dirigir también una operación militar? Bueno, dijo, suena bien para mí. ¿Eh? Pero como sabemos, Trump dice muchas cosas. No todas las hace. Ha habido un problema también con los daneses ayer, porque la esposa de un alto funcionario de la Casa Blanca comenzó a postear que Groenlandia iba a ser de los Estados Unidos. Andan un poco empoderados, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar con esta transición? Es algo que tiene en vilo a todos los venezolanos, sobre todo los que están adentro. Porque si sacar a Maduro es una gran alegría, dejar a sus socios es lo mismo. ¿Ya para qué? Lo que es cierto es que Delcy Rodríguez no está imputada en los Estados Unidos, ni ella ni su hermano. Y lo que es cierto es que ambos tienen control de las Fuerzas Armadas venezolanas, que, si se dieron cuenta el día sábado, no opusieron resistencia alguna. La operación pasó por neutralizar aeropuertos, por neutralizar baterías antiaéreas, pero no dispararon nada. Han ingresado, han abatido a todos los que cuidaban a Maduro, o a casi todos, y han sacado a Maduro. Pero una resistencia formal de las Fuerzas Armadas venezolanas no ha habido, lo cual implica algún nivel de coordinación. Y lo mismo con la información de inteligencia sobre dónde estaba Maduro, ¿no? Cuántos lo cuidaban, la localización, etc. Eso también implica inteligencia operativa. Les han dado toda la información. Está claro, no hay discusión. El hijo de Maduro, en un discurso el día sábado, dijo, ya habrá tiempo para ver a los traidores. Saben que ha habido una traición interna bastante bien orquestada. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, hoy día Delcy Rodríguez debería asumir la presidencia de Venezuela. Y ayer Delcy Rodríguez lanzó un discurso que era muy distinto del de las primeras horas, señalando que hay un camino de paz, ¿ok? Y hay un camino de cooperación con los Estados Unidos. Eso fue anoche. Como ven, es un escenario muy cambiante.
No está nada dicho, pero esa es la transición que preocupa. En nuestro país, nuestro presidente ya estaba diciendo que le da facilidades a los venezolanos para que regresen un momentito. ¿A dónde van a regresar? ¿A qué van a regresar? Mientras no hayan las garantías mínimas de un Estado democrático y mientras Trump se entienda con los socios de Maduro, Rubio, el secretario de Estado, Mark Rubio, ha tratado de bajarle el tono a las declaraciones de Trump, diciendo que María Corina Machado es estupenda, ¿no es cierto?, que es una aliada, que todo muy bien. Solamente estamos pidiendo lo que él ha dicho, déjennos organizarnos, ¿no?, por las próximas 2 semanas. Bajó, ¿no?, un poquito el tono de las declaraciones de Trump. Dijo que ya no les interesaba el petróleo, que el petróleo lo tienen a morir, que ese no es el problema. Muy bien. Y luego tenemos el problema de la mirada del mundo, porque, a ver, se ha violado el derecho internacional, sin duda. Jurídicamente, sin duda. Yo creo que eso no está en discusión. Estados Unidos lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene sanción. ¿Quién lo va a sancionar? Naciones Unidas no lo puede sancionar. ¿Es la primera vez que Estados Unidos viola el derecho internacional? No. Lo hace de vez en cuando, alegando un bien superior, que siempre, por supuesto, es discutible. Hay una armazón jurídica, ¿no es cierto? Este señor es un imputado, este señor no es un presidente, este señor es un dictador, ocupa la presidencia ilegítimamente, está imputado en Nueva York, tiene que responder ante los jueces de los Estados Unidos. Oiga, está invadiendo territorio extranjero. Hay una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos. Listo. Justificada la acción presidencial. Oiga, usted no le ha avisado al Congreso. No necesito avisarle al Congreso porque esta es una operación sorpresa. Estamos combatiendo el narcotráfico. Entonces hay una armazón jurídica para justificar lo que ha hecho Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no hayan violado el derecho internacional. Por supuesto que lo han violado. Y eso genera una preocupación en el mundo entero. Al margen de los sesgos ideológicos de cada país, al margen de los países aliados de Venezuela, como Rusia y China, hay la preocupación de que Estados Unidos vuelva a las prácticas que tuvo de injerencia en asuntos internos de países en el mundo. Pero creo que no hay ninguna duda de que esa es la política exterior de Estados Unidos después de que se publicara el documento sobre su nueva doctrina de seguridad, resucitando a Monroe y todo lo demás. Así están las cosas. Países que se han pronunciado, Colombia, Chile, España, México y Brasil, han reaccionado obviamente contra una incursión militar en los Estados Unidos. Claramente. ¿No es cierto? El comunicado ha sido conjunto. Los 6 países han dicho que tienen profunda preocupación y, por supuesto, rechazan una operación militar. ¿Ok? Porque efectivamente el uso de la fuerza está prohibido. Hay un problema de soberanía. O sea, ¿se ha vulnerado la soberanía de Venezuela? Por supuesto. Pero no es menos cierto que Maduro es un dictador, un violador de derechos humanos, un asesino, un corrupto que le ha hecho un daño espantoso a millones de venezolanos. Eso no es menos cierto. Y las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Nosotros esperamos noticias, por supuesto, que todavía están en desarrollo, no tenemos toda la información. En los próximos días y en las próximas horas
se sabrá cómo se va a manejar esta transición y con quién. Y por el bien de todos los venezolanos, esperamos que las personas que también han sido imputadas por los Estados Unidos y que permanecen en el poder en Venezuela tengan la misma suerte que Maduro. Y que las personas que hoy van a ocupar el poder y que tienen responsabilidad directa en las graves violaciones a los derechos humanos de los venezolanos también sean llevados a la justicia, dentro o fuera de Venezuela, por todo el daño que han hecho. ¿Qué hizo Maduro para no poder ser imputado nunca? Sacar a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues. Eso es lo que hacen los dictadores, por si acaso, ¿no? Y vamos a regresar sobre eso. No somos soberanos, no nos sometemos a ninguna corte internacional. Bueno, vienen por ti, pues, y te llevan preso a una cárcel en los Estados Unidos. Yo comparto la gran alegría de todos los venezolanos en el Perú. Sí me preocupa, como a muchos países del mundo, que el fin justifique los medios, cuando eso no es moralmente correcto. Pero hay que señalar que no es que los venezolanos no hayan peleado por su libertad. Una y otra vez, internamente fueron aplastados, una y otra vez, con Chávez y con Maduro. Los dos manipularon elecciones, los dos manipularon a la población, una y otra vez. Y le fueron quitando toda la democracia que tenían, hasta que no quedó nada de ella. Pero además sumen el hambre y sumen la crisis de un país manejado por socialistas que son expertos en destrozar la economía hasta del país que tenga las mayores reservas de petróleo del mundo. Esa pesadilla comienza a terminar, pero todavía no sabemos cuál va a ser la salida. Todos los países del mundo están pidiendo paz, están pidiendo salidas pacíficas, con respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela, con la restitución de sus legítimos elegidos, para que estos eventualmente convoquen a elecciones. Hay más. Hay que ver las reacciones en el Perú. Hay que ver cómo se acomodan los candidatos presidenciales. Dios mío, todos son wannabe de Donald Trump. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien, ¿y cómo afecta esto, lo que estamos viendo en Venezuela, que como digo es una noticia en desarrollo, todavía no tenemos mucha de la información, mucha es especulación, mucha está publicada por fuentes a las que ha accedido el New York Times, el Wall Street Journal, ¿no es cierto? Pero no tenemos información oficial. Acá en el Perú hay una reacción muy sintomática, ¿no? En realidad, los Estados Unidos no tienen ninguna injerencia en nuestra elección, no debería tenerla. Sin embargo, hemos visto que en los últimos tiempos a Donald Trump le gusta escoger ganadores. Ha escogido uno en Honduras, ha patrocinado a Milei en Argentina, y acá hay varios que quieren que Trump los escoja. Quieren ser lo que se llama un wannabe. I wanna be your friend. Escógeme a mí, Donald, por favor, quiero ser tu amigo. Impresionante, ¿eh? Obviamente, tenemos nuestra izquierda, bueno, ¿qué les puedo decir? Parece salida del siglo XIX, ¿no? Pero en fin, están en la era de los dinosaurios y en estas cosas no defrauda de la izquierda, ¿no? Al lado del dictador de todas maneras.
Y hay los que quisieron una postura intermedia, pero le salió un antiimperialismo yanqui también bastante anticuado, ¿no? Las posturas han sido muy variadas, pero yo les podría decir que Keiko y López Aliaga han sido los más entusiastas sobones de Donald Trump. O sea, lo que hemos tenido es una soberana sobonería. A ver si los miran, a ver si les dan bola, a ver si los escogen. Porque si Donald Trump te escoge, de repente puedes ganar la elección, ¿no? Es el deseo de estos candidatos, ¿no? Recordando en elecciones pasadas, Alan García escogió justamente a Hugo Chávez como contendor en las elecciones de 2006 y así las ganó. No compitió contra Humala, compitió contra Chávez. Acá hay varios que creen que si Trump los unge, el pueblo peruano rendido votará por ellos. Impresionante, impresionante. Es, la verdad, bastante ridículo, ¿no? Hay un conjunto de posturas, no todos se han pronunciado, pero un grupo grande sí. Hay un conjunto de posturas que sí, digamos, tratan de ser equilibradas, ¿no? Que condenan absolutamente la dictadura de Maduro, que creen que tiene que ser sometido al juicio que corresponda, con un debido proceso, con todas sus garantías judiciales, pero que sí preocupa, ¿no es cierto?, el ingreso de tropas norteamericanas a un país para detener a un presidente. Cosa que ha pasado antes en América Latina, sí, pero que no pasaba desde la captura de Noriega y desde la invasión de Grenada, que fue en el 88, con Bush, padre. Muy bien. Y acá viene una nota que creo que es importante tener. Todos estos wannabes que celebran a Trump, no, qué soberanía ni qué 8 cuartos, qué estupidez, por Dios, ya, muy bien. Son los que gritan contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque afectan nuestra soberanía. Es decir, un fallo judicial, una resolución jurídica, es una afectación a la soberanía y meter tropas de las fuerzas especiales a Venezuela no es una afectación de la soberanía. ¿What? Pónganse de acuerdo con su cabeza, por favor, un poquito de coherencia, ¿no? Es lo que dicen, injerencia selectiva, tenemos una nota sobre eso. Todos los congresistas, ¿no?, que están con López Aliaga, con Keiko Fujimori, ¿no? Todos están en esa onda de abajo la Corte Interamericana. Ojo, incluyendo a miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Incluyendo a miembros de este Tribunal Constitucional. Injerencia en nuestra soberanía. El cumplimiento de un tratado nunca es injerencia en la soberanía, es el cumplimiento de un tratado, pues. Pero, ¿Trump? ¿Ingresando a Venezuela? No, no, no. Ahí no hay ninguna vulneración de la soberanía. Ahí está muy bien. La poca consistencia que tienen, ¿no?, política y jurídica. Podemos discutir si políticamente lo que ha hecho Estados Unidos es correcto o no. Jurídicamente, de acuerdo al derecho internacional, no lo es. No lo es. Reitero, ¿van a tener sanción por hacerlo o no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, no hay nada que hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo de esa manera. Eso es un hecho, con eso tenemos que lidiar. Pero hay que ser consistentes, ¿no? Finalmente, tenemos algunas noticias electorales peruanas que han ocurrido en estos días. La primera e importante es que los jurados electorales especiales, el Jurado Electoral Especial de Lima en particular, ha comenzado ya a validar todas las planchas que se han presentado. Casi todas. Tenemos 32 inscritas. Por favor, con la nota, 32 planchas inscritas. Avanza País y Perú Primero todavía están en espera de revisión de tachas, ¿ok? Renovación Popular
pasó, o sea que ya deben ser 33 inscritas, pasó anoche, ¿ok? 33 de 36. ¿Quién falta? La apelación de Primero la Gente. Primero la Gente ha apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones porque no admitieron su plancha presidencial. Y han apelado, con razón creo yo, porque se les imputa una conducta que no han tenido, y más bien ellos alegan una serie de fallas del sistema informático puesto a disposición por el Jurado Nacional de Elecciones para hacer la inscripción. Pero digamos que entre hoy y mañana, tal vez pasado, deberían estar inscritas, si es que así es, las 36 planchas presidenciales. Luego vienen las otras listas. Y hay un lío bien grande en la lista de diputados de Lima del Partido Aprista. Y eso también se tiene que definir en las próximas horas y días. ¿Qué pasó? El Partido Aprista hizo un procedimiento de un militante y un voto, ¿no es cierto? Unas elecciones internas que arrojaron un resultado. La dirigencia que controla el proceso electoral dijo sí, pero tenemos 20% de cupos para personas directamente designadas. Sin embargo, eso desplazó de ubicación e incluso de participación a gente que había ganado un sitio en esa elección interna. Ese es el tema, por favor, la nota que está en discusión en este momento. A tal punto que el Jurado Electoral Especial mantiene en suspenso la inscripción de la lista de diputados. ¿Podrían quedarse sin lista de diputados? Ese sería el peor de los desenlaces. Pero ya hemos visto que eso podría pasar. Esa es la discusión en estas horas. Muy bien, aquí paramos en Noticias Electorales y Noticias del Mundo y vamos a seguir con ellas en los próximos días. Como les dije al principio, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos a toda máquina. Tenemos un tren que se estrella contra otro tren a toda máquina y todavía no hay explicaciones. Tenemos la venta por lotes de Petroperú o la reorganización a través de Proinversión. Pero vamos a continuar con la campaña hoy como les hemos prometido. Ahora viene un candidato presidencial, Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra. Y luego, en la segunda hora, en la hora electoral, tendremos 3 candidatos a Cámara de Diputados y Senadores. 2 de ellos son médicos, así que nadie se mueva. Y luego vamos a mantener este ritmo todos los días de presentarles candidatos presidenciales en la primera hora y candidatos a diputados y senadores en la segunda, porque es muy importante que ustedes los conozcan. Pausa y regresamos con Álvaro Paz de la Barra. Con el candidato a la presidencia de la República, el señor Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú. Él es abogado, tiene 42 años, así que no puede postular a la Cámara de Senadores, solo a la presidencia. Trató de hacerlo a la Cámara de Diputados, pero al final lo han declarado inadmisible. Y ustedes lo pueden recordar, sobre todo en Lima,
porque fue alcalde de La Molina en el periodo 2019-2022. Gracias por estar con nosotros. No, y gracias a esta oportunidad. Es la primera vez que me estás entrevistando y es un gusto, francamente, ¿no? Porque eres muy aguda, ¿no? Y sobre todo muy objetiva. Yo he estado revisando sus propuestas y buscando información sobre usted y su partido. Y le voy a decir que, lamentablemente, buena parte de mi tiempo he tenido que revisar noticias de farándula. ¿Está más vinculado al mundo del espectáculo que al mundo de la política? No, mira, así como me presentaste, que fui exalcalde de La Molina, también he sido presidente de la Asociación de Mujeres del Perú durante 4 años y eso me hizo entender, comprender, internalizar el problema en las 196 provincias del país. Eso me da un conocimiento tremendo, pese a mi tal vez corta edad, ¿no? Aún. Pero sí, lamentablemente hay estos temas. Bueno, yo no tuve un problema. Hubo una señora de farándula que tuvo un problema con mi padre hace muchos años, ¿no? Y razón por la cual ella, bueno, se le privó su libertad. Y a raíz de ahí creo que tiene una inquina, pues a mí, que si bien es cierto, es de público conocimiento que bueno, estuve con Sofía Franco. Bueno, hoy tenemos una relación cordial, de mucha pues, amistad. Usted no se ha divorciado de ella. Estamos en ese proceso, sí. Está en el proceso, sí, pero no se ha divorciado de ella. No, estamos en ese proceso. Lamentablemente lo que he encontrado es varios incidentes de violencia familiar y acusaciones mutuas. Ya, pero eso, yo hablo con la verdad y justamente traje esto acá. Eso lamentablemente fue distorsionado y tergiversado. Me da una pena porque a veces en algún sector tengo esa etiqueta, ¿no? Del violentador y que francamente que no pasó eso. Supongamos que no haya pasado nada de eso, ¿no? ¿No lo pone en una situación de desventaja en una campaña presidencial? Me pone una desventaja, pero también es una gran oportunidad para poder redimirse, ¿no? Y es justamente estos espacios para que la gente pueda conocer la esencia misma de un ser humano, que la condición humana de la cual mis padres me han educado durante muchos años. Así y eso es muy bonito y muy bueno para usted. Me parece muy bien que uno quiera, ¿no?, reivindicarse. Pero uno puede reivindicarse pues, de manera personal en muchos espacios, no necesariamente postulando a la presidencia de la República y formando un partido político. Y justamente ese partido lo hice con estos agravios tendenciosos y malintencionados. ¿Para limpiar su imagen? No, para limpiar la imagen no, porque mi vida, como lo he dicho en muchos programas, y lo digo acá, yo vine al mundo con un trastorno neurológico del habla, ¿ya? O sea, vine con una discapacidad, ¿no? Y creo mucho en Dios. Y desde muy chico, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mi abuelita Chela, que murió el año 2001, me hice fuerte, me hice un desafío en sí mismo y, creas o no, prometí a Dios que si me daba esa oportunidad de poder expresar mis sentimientos, pensamientos, todo lo que uno va adquiriendo, ¿no? Porque el conocimiento es un proceso constante, ¿no?, de aprendizaje, lo iba a volcar a favor del país. O sea, si la gente sabe, me he enfrentado a los más grandes grupos de poder, o sea... ¿Que son quiénes? Que son quiénes. Mira, en la época del peaje. ¿El qué? En la época del peaje fui la única autoridad que pudo vencer al peaje y que no me demandaron a mí como a López Aliaga, porque formé una buena estrategia. No lo hice amparándome en mi cargo de alcalde, lo hice como Álvaro Paz de la Barra, si es que pasaba algo. Me enfrenté justamente en plena pandemia a Vizcarra y a los 4 presidentes, a los 3 presidentes posteriores. Usted quería poner fronteras en su distrito. Es que no era fronteras. Si tú puedes ver... No era una idea muy brillante, ¿no? No, pero el Colegio Médico del Perú, ¿qué cosa dijo? Se debió hacer eso porque fui el único, como lo dijo la Organización Panamericana de la Salud, usted quería que debió ser los cercos epidemiológicos. Fuimos el primer país en Hispanoamérica en implementar los cercos epidemiológicos. Y francamente, y el primer país... ¿Usted quería país... poner fronteras en un distrito? No, ahí se equivocaron fronteras, son límites. Bueno, límites justamente porque fronteras tiene pues un país. El que escribió tuvo pues un error material. Pero te comento, ¿qué grupo de poder? Muchos. El club de la basura, porque hay club de la basura, que o sea, tú eres vecina y te ponen en tu arbitrio tremendo pago sobrevaluado a una misma empresa. Lo saqué del distrito.
luché contra el monopolio del oxígeno. Fui la primera persona en Hispanoamérica en poner oxígeno gratis En a cero costo. Hispanoamérica. Pero te lo digo, o sea, eso tú lo puedes ver. Ya. Y yo me siento orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si soy presidente o no, me iré con una sonrisa, ¿no? O sea, diciendo, conjuntamente con mucha gente, con un equipo, pude salvar vidas. Pero me doy con la sorpresa, o sea, con una nostalgia tremenda que Vizcarra, por celos o no sé, políticos, no quiso replicar el modelo que Álvaro Paz de la Barra hizo. ¿Eh? Entonces, caramba, me dejaron solo en el aire. Bueno, eso sí, la alta estima que tiene usted de sí mismo, sí, mucha. Contra eso no pude competir nadie. Y pude derogar a presión y eso está. ¿Derogar a qué? Derogar justo lo que hizo Ugarte en su tiempo, hace muchos años atrás. Ajá. Le dio el poder absoluto al 99% a dos empresas. Usted a lo dos derogó. empresas. A la presión. Ah, ya, usted lo hizo. ¿Por qué? Porque puse mis 2 plantas de oxígeno Ya. a cero costo. Ya. ¿Qué? Y ahí tú no te ganas enemigos, tú te has ganado muchos enemigos también. Claro, pero por no le tus parece, opiniones. pero no le parece un poco. Ego no es ego, No. porque mira, hay un precepto en la vida, porque hay que recordar también. Así como me recuerdan, dicen que yo soy el pegalón y esto, mira, yo hablo con la verdad. Aquí está, ve, mira. Con sentido, la no formalización de violencia. Por supuesto. Aquí está el otro. No se archivó el ¿No? Y procedimiento, se archivó porque yo pasé todos los exámenes psiquiátricos y me sacaron... Lo denunciaron, eso sí. No, de oficio el Ministerio Público. Hubo una denuncia. ¿No? Y un medio de farándula se encargó de tergiversar esto hasta ahora. Un Entonces, medio al que usted denunció por $30 millones. aún lo dejaba en stand-by todavía eso. Ah, no, lo ha Porque- anunciado. Sí, porque hay Pero no temas... lo va a hacer. Porque ahorita hay temas prioritarios. Me Que imagino. no es la campaña, sino es... Mira, yo no pienso tanto... Mira, sí pienso en las futuras elecciones, ¿eh? Pero pienso más en las futuras generaciones, que eso es importantísimo. Más aún ahora que estamos en un contexto geopolítico, como lo tú venías hablando, cayó el dictador, pero no ha caído la dictadura. ¿Eh? Y yo no soy un guanahuí yo no soy un guanahuí. ¿No le Es gustaría más, que Trump diga, en lo absoluto. Álvaro, tú eres el En candidato? lo absoluto, porque para mí él es el diablo. Ah, no le puedo creer. Así es. Como lo dije una vez, Rafael López Lea también para mí es el diablo. Porque lo conozco desde él me conoce desde los 2 años. No te puedo creer. Así es. Sí, porque mi padre fue su abogado durante mucho tiempo y lo dejó por cosas raras que veía. ¿Eh? Cosas. O Entonces sea, esas cosas son, mira, son cosas que pasan que desalientan a veces a muchos que están en el mundo privado que no quieran entrar en la política. ¿Eh? Mira, yo me avergonzaría, como tú dices, ¿no? Oye, pero tú quieres limpiarte, pero yo me avergonzaría que me digan que soy corrupto. Yo salí sin ninguna denuncia o investigación por ¿Y corrupción. actualmente a qué se dedica? Soy abogado. Pero abogado de qué tipo? Hay muchos abogados. ¿Penalista? Soy constitucionalista, ¿no? Pero es un estudio... ¿Constitucionalista? Sí, y esto viene del año... o sea, mi padre creó el estudio hace 34 años casi. No, su padre sí lo conozco, obviamente. Fue decano del Colegio de Abogados, sí. Y yo asumí la dirección del estudio el año 2011 o el 2012. O sea, muy, muy joven. Creo que vio en mí ciertas aptitudes o actitudes para poder... y ahí está. Y se dedica al derecho constitucional. Me dedico a gerenciar el estudio, ¿no? A gerenciar el a gerenciar el estudio y básicamente si hay temas muy trascendentes, sí, claro. O sea, es el socio administrador, digamos. Sí, básicamente que sí, sí. Ya la familia, yo lo digo, o sea, yo no tengo que decir que, oye, somos pobres, hemos nacido pobres, no. No, O sea, no. la familia se ha hecho, mi padre y mi madre se han hecho, tenemos el patrimonio suficiente en cuanto a rentas, alquileres y estas cosas para poder vivir bien, ¿no? Su O madre sea, es jueza. Era Era jueza, jueza, fue procuradora y esas cosas y la verdad que me ha enseñado, y bueno, tengo hasta ahorita la enseñanza de decir, Álvaro, pisa tierra, ¿no? Siempre hay que liderar con humildad, no solamente un distrito, pues, o un país, sino también el partido. Usted ¿no? no es una persona violenta. Pero en lo absoluto, En lo te lo absoluto. digo. ¿Nunca ha Yo soy, tenido como un he dicho la vez episodio? pasada, no, nunca. Yo soy un justiciero, ¿no? De las causas justas. Ya sé, pero una cosa es ser un justiciero, que uno no debería ejercer la Pero justicia con mano violento, propia, No, nunca. pero violento en su trato, No. ¿no? ¿Verdad? Así te lo digo. Sí, mira, a ver, justo
coincidió, ¿no? Este evento penoso, en donde lamentablemente con Sofía tuvimos este conflicto familiar, que es conflicto familiar, ¿no? Lógico. Que extrapoló, dimensionó, porque ambos éramos públicos, vino no sé por qué vino tanto policía pues a la casa, francamente. Filmaron algunas escenas. Yo no lo filmé, quienes habrán filmado, pedí a la inspectoría que se hagan las investigaciones, nunca se hicieron. Pero se filmó, pues. Pero se filmó y quedaron cosas, y tú puedes ver, y disculpa que te diga, en donde yo no soy violento. ¿No? Usted alegó que había sido, más bien usted agredido. Son cosas que están acá. Sí. Yo no quiero hablar más porque hemos estado con mi ex, con Sofía, con la madre de mi hijo, hemos estado en un proceso de sanación tremenda, de pedirnos disculpas públicas, o no, íntimas y de ahí públicas, y lo he hecho en mítines, en conversatorios, en charlas, pedir perdón por la falta de ecuanimidad, tal vez, de no manejar ese momento el control de daños y esas cosas. Era mucho más joven en ese tiempo. Claro. Hoy por hoy, sí, si tal vez me dices, ¿te arrepientes de eso? Me arrepiento de eso, porque tal vez pude actuar de otra forma, mucho más madura, más ecuánime, ¿no? Sin perjudicar en sí a la familia, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, esto me va, o sea, lo voy a tener hasta cuando muera. O sea, eso sí lo tengo claro. O sea, me va a decir esto, hay gente, ¿no? Pero cuando viajo, francamente, te lo digo, casi nadie, ¿no? O sea, ahora, sino que yo quiero que conozcan al Álvaro. Yo ¿no? estaba leyendo sus propuestas. Dímelas, claro. Son algunas un poco extrañas. Quiere un referéndum constitucional en 90 días. Así es, claro. En 90 días no se arma pues un referéndum constitucional, ¿no? Hay que ser un poquito más realista, ¿no? Relativo. Ya, bueno. Relativo. Luego quiere construir 1 millón de viviendas. 2,5 millones. Sí, millones, son millones de viviendas. Es una cosa un poco Pero fantástica. es progresivo. Me imagino que no será en 90 días. No. ¿Ya? Pero además Claro. quiere reducir el IGB y el impuesto a la renta. Sí, Entonces, y premiar a los Claro. a los que han pagado. Muy interesante. Entonces, Mientras formalizo e incentivo. Claro, bajar la recaudación y aumentar el gasto. Lo hice, mira, ¿sabes cómo lo hice? Fui el único distrito que bajó sus arbitrios. Mira, pero te lo digo. O sea, Pero es la Molina, pues, no es el Estado peruano. No, es que a ver. ¿Cómo hace 2,5 millones de viviendas y reduce el IGB y el impuesto a la renta? Pero escucha, se ensancha la base tributaria, Ya. incentivando a la gente que nunca ha pagado, y tienes que, o sea, el Estado tiene que achicarse, sí, yo lo entiendo, hay que fusionar ministerios, entiendo, sí, porque yo he estado, mira, en Consejo de Ministros, he estado en todos lados, y siempre era la voz crítica, propositiva, constructiva, siempre. Pero tú me dices, la Molina es así, ok, yo lo bajé a un 2,4% de morosidad, hoy por hoy está en 44, y lo recibí en 23. ¿Y por qué? Porque ensanché la base tributaria con beneficios tributarios, y la ensanché tremendamente. Y los funcionarios de ese tiempo decían, pero ¿qué estás haciendo? Porque la gente no va a pagó, pero además le daba un acompañamiento. Yo entiendo que el Estado tiene que ser tu socio estratégico, no el papá. Pero sino no, tu socio pero estratégico. no suma, pues, ¿se da cuenta? O sea, 2 millones de viviendas, si no recauda, ¿cómo hacemos para pagar? Pero vamos a recaudar, porque recaudar. justamente en paralelo, pero ahí está justamente, en paralelo, ¿qué cosa también yo planteo? Entre los 15 a los 45 años vamos a dar fondos no reembolsables. $50,000. No, soles. A soles. A todos los peruanos. No. Sí. No he hecho a todos los peruanos. Bueno, a los jóvenes que demuestren que son capaces. En ciencia, tecnología, innovación. 50,000 soles. ¿Cómo hacen las grandes empresas? Eso no se llama un fondo no reembolsable, eso se llama un regalo. No, fondo no reembolsable. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo van a pagar? Con servicio comunitario. Y con eso bajamos el gasto corriente. ¿Para qué? Para que los ministerios y las municipalidades ya no estén contratando arquitectos, ingenieros, que ahí gastamos plata. O sea, Bueno, esto está bien. probado y comprobado. Pregunta al público. A ver, pregunta al público, me han dicho. ¿Cómo justifica que al final de su gestión en La Molina, las deudas con Sedapal generó que los parques y jardines quedaran sin riego? Mentira. Mentira, sin señor marqueteando. Si no administró bien ello, ¿cómo podría administrar un país? Es mentira. Mentira. Lo dejé en azul. La actual gestión perdió 70 millones que yo gestioné del MEF, que eran recursos ordinarios para justamente el mejoramiento Estaban bonitos los la parques. trazabilidad.
Pero sí. Amarillitos no, Ciento- verdecitos. 101 parques. Siendo verdecitos todos. Yo he vivido en La Molina toda mi vida. He nacido ahí y voy a morir Otra ahí. pregunta al público. Por favor, póngamela. ¿Cuál es su plan contra la extorsión y la minería ilegal? Algo tiene que hacer. A ver. Sí, claro. Mira, hay que entender de que hay criminalidad, ¿no?, enraizada porque hay corrupción. No solamente a nivel de los alcaldes, gobiernos regionales, Bastante, ¿eh? congresistas, sino también a nivel de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y ahí donde tú me dices, hay cosas medias extrañas, sí. Yo voy a dar, ¿no? Vamos a dar un periodo de gracia dentro de los 90 días. Porque Sí lo vi. Que yo tú voy te a- renuncias y ya no te proceso. No. A ver, no. Es tremendo, ¿ah? Escucha, a ver. No, quizás no se entiende, pero quiero que me lo No, puedas no, entender. no, no se entendió. pero sí muy cortito. Mira, 7 días, regulamos, ¿no? Si tú, que sabes, ¿no? La ley de flagrancia son 3 días. Queremos adecuar la ley de flagrancia porque uno es corrupto todos los días, las 24 horas, hasta cuando duerme. Muy bien. Entonces son hechos continuados. Entonces digo, si tú eres corrupto, que hay un montón de corruptos, te vamos a minorar tu pena, vas a tener pena efectiva, vas a tener muerte civil, pero va a haber delaciones premiadas, programa de recompensas, Pero eso con ya pruebas. hay. No, pero dentro del Estado, dentro Sí, del todo Ministerio, hay. no lo hay, pues. No hay, vamos a hacerlo más. Ya. No, y entonces digo, oiga, en caso contrario, cadena perpetua, ¿no? A diferencia de los que dicen pena de muerte, que son contradictorios, que son inconsistentes, esa es mentira, pues, ¿no? Ya. Cadena perpetua, Ya. ¿no? O sea, Entonces, o te rindes, te rindes y con eso O si vamos no a te ir meto preso. desalentando. Caso contrario, es un plan piloto que ensayo error claro. con la vida humana. Con la vida humana, ¿no? Sí, claro. O pero- sea, pero ¿cómo con la vida libertad de los seres humanos. Ensayo-error. No, pues el ensayo de error es que sí vemos y advertimos que en esos 7 días hay una gran cantidad de peruanos, funcionarios, autoridades que se están sometiendo a ello. Caso contrario, le doy cadena perpetua y chao. O sea, acá no van a tener beneficios y ¿No le estas parece cosas. de un simplismo? Simplismo no, es algo que nadie lo está planteando Porque porque no se muere de funciona. miedo, No, porque no tiene rabo de funciona. paja. A ver, mire, hoy en día usted es abogado, no penalista, pero es abogado. Cualquier persona que confiese un crimen se le pone por debajo del mínimo legal. Es lo que dice el Pero se Código tiene Penal. que regular. Cualquier persona, no, ya está regulado. tiene Cualquier que volver persona a regular. se llama adelanto de sentencia o Lo confesión sé, anticipada. claro. O sea, eso ya existe, por debajo del mínimo legal. Pero la alternativa no es perpetua, porque depende del crimen. Si es colusión, si es cohecho, si es peculado. Por eso Cada uno tiene un por máximo eso es legal. que te dije hace- Usted no puede ponerle perpetua sin ninguna graduación a todos los delitos contra la administración de justicia o a todos los delitos contra la administración pública. Tiene que haber ese Todos, ejemplo. todos. Tiene que haber, mira, Tráfico de influencias. Sí, Negociación incompatible. es lo mismo. Perpetua. Es lo mismo. Ya. Es Mire, corrupción. restituya el tipo penal crimen organizado y con eso estaríamos avanzando algo más Bueno, rápido. vamos a derogar toda la ley de pro-crimen y, Ya. y la ley y tantas leyes que, o Se sea, que deroga estas todo. cosas que hay. Pues obvio, porque no nos está dando la oportunidad. Por eso es que dije que vamos a gobernar con estado de excepción durante 90 días. Muy ¿Para bien. qué? Para justamente poder regular estas cosas. Y Para- por eso para- vamos a llamar digamos, a la academia, vamos a llamar a los mejores, para que justamente puedan, ¿no? Apoyarme, porque yo solo no puedo hacer nada. Mire, ya el presidente Gerí llamó a la academia, ¿no? Y le dijeron Mira, que no derogue ninguna norma. El presidente Gerí ha dicho que se vaya al INPE y que le hagan el polígrafo. Oye, pero uno como líder tiene que dar el ejemplo. ¿Y usted por qué no se somete al polígrafo? ¿O usted por qué no hace todas las cosas para que su amigo que está en el extranjero, que se ha fugado y que pueda esclarecer la investigación por supuesta violación? ¿No? Podría ¿Y ser. por qué acá yo no le digo también al Jurado Nacional de Elecciones? Si están usando esta herramienta, ¿no? Jurídica tal vez, ¿no? Del polígrafo, ¿por qué no los 30 y picos que estamos postulando, por qué no nos sometemos voluntariamente ante el Jurado Nacional de Elecciones a 3 empresas al polígrafo? Porque- Yo lo que digo es porque no tengo rasgo de paja. No, usted sabe que todo lo demás tienen rasgo usted de sabe de que se paja. puede entrenar para vencer al polígrafo, ¿no?
Ya, pues, No, pero no. tampoco no me pongas en esa situación, tampoco. ¿Eh? No, no. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Álvaro Paz de la Barra, Y espero que me des otra oportunidad. por supuesto, que ha sido alcalde de La Molina y ahora candidato del partido Fe en el Perú. Tenemos que hacer una pausa acá. Hoy día no tenemos auspiciadores, así que me voy rápidamente a la pausa y regresamos con 3 candidatos, senados y diputados. Vamos a mirar quiénes son en un instante. Pausa y volvemos. Muy bien, y no se olviden de darnos sus likes, porque para mover más el programa, estamos empezando el año, necesitamos que ustedes les den like, que interactúen con el programa. Y no se olviden de que en algunos momentos, cuando tengamos candidatos, ustedes también pueden mandar sus preguntas. Martes y jueves, en la primera hora, tenemos un espacio dedicado a preguntas del público. Eso lo vamos a mantener de todas maneras para interactuar con ustedes. Ahora me toca presentar al señor Giancarlos Vargas Caicho. Hoy tenemos solo candidatos a diputados. No hay senadores hoy día, solo candidatos a diputados. Y tenemos 2 médicos. El señor Giancarlos Vargas Caicho es el primero, es candidato a diputado por el Frente de la Esperanza con el número 7 por Lima, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Usted es médico, oncólogo y radiólogo, ¿verdad? Médico radio-oncólogo. Radio-oncólogo. Nos especializamos en el tratamiento del cáncer con radiación. Ok. Y tiene una experiencia en prevención de cáncer, ¿verdad? Todos los médicos tenemos la experiencia en prevención de cáncer, pero el llegar a la acción y ejecutarlo es diferente. Parte fundamental de la formación médica es la difusión de la prevención mediante los medios, mediante conferencias. Es decir, el médico tiene como finalidad única y principal prevenir. Ahora, ¿por qué ser diputado? Usted hace un lindo trabajo, entiendo que tenía un programa en PBO, que le explicaba a la gente, ¿no es cierto?, difusión de todas las campañas de prevención. ¿Por qué ser diputado? ¿Qué lo anima a ingresar a la política? Mire, Rosa María, cuando uno está dentro del sistema de salud, ve sus deficiencias directamente, las vive. ¿Okay? Adicionalmente a ello, ve todo el sistema de corrupción que también está impregnado en la salud. ¿Okay? Y también ve el abuso que hay contra los pacientes del sistema y contra los profesionales de salud del sistema. Entonces mira que te quedan solamente 3 opciones. Uno es aceptarlo. ¿Okay? Decir, bueno, el mundo es así, el Perú está así, bueno, continuemos, esto es lo normal. ¿Okay? Segundo es quejarte. ¿Okay? Quejarte, criticar, reclamar, pero no hacer nada más que ello. Y lo tercero y más importante, tratar de intervenir desde dentro para poder fiscalizar los recursos irracionalmente gestionados en salud. Y eso lo consigues con la política. El poder ejecutivo y el poder legislativo tienen que andar de la mano. Y en la parte del poder legislativo ahora ya hay 2 cámaras, pero lo ideal es que todo sea al unísono, ¿okay? Tanto senadores, diputados Ahora, y ejecutivo. Usted, siendo diputado, sabe que no tiene competencias ejecutivas. Así es. O sea, lo que usted me dice es, digamos, muy interesante para ser ministro de Salud, ¿ya? Pero no tiene competencia ejecutiva. Es decir, usted no puede disponer de los recursos del Ministerio de Salud. Pero la base de la política, cuando uno se adentra a lo que es verdaderamente política, se da cuenta que es la organización para la convivencia de la ciudadanía. Claro. ¿Okay? Lo más importante. Segundo, ¿okay?
uno tiene que gerenciar correctamente los recursos buscando el bien común, Claro, pero mediante eso no- normas, Claro, mediante pero eso no leyes. lo hace el diputado. Usted tiene que legislar, Así es. ¿ok? ¿Qué legislación quiere usted pasar, presentar, porque además tiene iniciativa legislativa, para mejorar esos problemas que usted ha detectado en la salud pública? Directamente tenemos problemas de abuso de recursos, irracionalmente. El gasto enorme de recursos. Mira, te pongo diversos ejemplos. ¿Ok? Tenemos hambre, ¿ok? Que es dado como inseguridad alimentaria. Tenemos desnutrición infantil. ¿Ok? 1 de cada 10 niños con desnutrición, 1 de cada 4 con anemia. ¿Ok? ¿Por qué no se ejecutan esos programas directamente? Porque no hay una ley establecida que, ojo, corrija los programas sociales. No podemos seguir permitiendo que los programas sociales sean una fuente directa, ¿ok?, de promoción de candidatos en este caso. Pero es que pero discúlpeme, pero no entiendo cuál es la pieza legal que quiere usted promover. O sea, yo entiendo que el MIDIS, por ejemplo, o el Ministerio de Salud tengan inclusión programas social. que a usted no les gusta porque le parece que son ineficientes o lo que fuera, pero para eso tiene que ser ministro de Salud o ministro del MIDIS. No es que sean ineficientes, Ya. están mal dirigidos Son y corruptos, direccionados. lo que fuera. Mire usted, 2.600 Pero millones de soles. como diputado, ¿qué haría? Directamente se establecen leyes en el Congreso. Primero, de ahorro de recursos. ¿Cuál es una ley directa que tiene que establecer un ahorro de recursos de 9.5 millones de soles al año? El seguro de salud de los congresistas. El salud no debe estar allí. Ok, esa es la administración del ordenamiento interno del Congreso, donde efectivamente ahí se puede ahorrar mucha plata. Está muy bien. Pero usted ve dos caras diferentes de una moneda. No, Mire, yo lo sé, pero digamos, pero uno va al Congreso para hacer leyes. Ley General de Salud, Ley de Alimentación Saludable, Ley, no sé, de medicamentos. Pero usted lo ha dicho. Primero, para poder tener hambre cero y anemia cero, necesitamos leyes que nos permitan llegar a eso. Segundo, Las tenemos leyes ya están. ejecutarlas y fiscalizarlas. Claro, ¿Ok? no le toca ejecutarla a la Cámara de Diputados. No, le toca fiscalizar. Tampoco. ¿No le La toca fiscalización fiscalizar? primera es la del mismo Ejecutivo. La fiscalización que hace el Congreso es una fiscalización ex post, ¿ok? Cuando ya las cosas se dieron. Y es selectiva, porque es a lo que el Congreso quiere entrar, y si no quiere entrar no pasa nada. Pero mire usted ese ¿Ya? gran error. La Contraloría tiene otro rol internamente y los ministerios tienen otro rol de fiscalización de sus propias actividades. Pero como diputado médico, ¿qué haría usted por cambiar la salud en el Perú? Tenemos esa propuesta. 1, que está dentro del plan de gobierno. Hambre cero, anemia cero. 2, que como partido político en el gobierno se ejecuten las más de 400 obras de saneamiento que no hay. O sea, Claro, pero de nuevo, no eso- puedes... Usted no va a construir ninguna obra de saneamiento, es diputado. No, claro. Pero ¿quién necesita el apoyo del Ejecutivo? El Congreso. No, ya ¿Y lo quién? sé, pero no Es es... que somos un grupo. No, yo lo sé, Somos un y grupo. usted quiere que Fernando Olivera sea presidente. Definitivamente. Entonces, ¿usted aceptaría ser ministro de Salud si es que Fernando Olivera es presidente? Va a depender de la coyuntura del momento. Claro. ¿Por qué? Porque si un partido político no llega con senadores, no llega con diputados y no llega con presidente, va a ser más de lo mismo. Son 5 años perdidos adicionales al Perú, que claro. creo que nadie quiere, ni desde el punto de vista profesional, ni desde el punto de vista de las comunicaciones. Son 5 años directamente perdidos. Pero aquí hay más, ¿ok? El ahorro del Estado debe ser enfocado directamente en la administración de recursos. ¿Ok? Ejecutar correctamente los recursos. Tenemos este problema de los 9.5 millones que te mencionaba para 130 congresistas. ¿Cuánto es eso? 2.500 soles mensuales de inversión directa. Estoy de acuerdo con usted en que eso se puede... Pero eso no arregla la salud pública, ¿no? Claro que la arregla. Usted sabe Con cuánto- 9 millones de soles usted arregla toda la salud ¿Usted pública. sabe cuánto invierte el CIS ¿ok? por asegurado? Muy poquito, Menos de 10 soles al mes. sí. Versus Pero los se- 10 millones de Ya soles. lo sé, pero usted comprenderá que no todos los asegurados no se enferman el mismo mes, ¿se da cuenta? Es una cobertura, ¿ya? Pero no se enferman el mismo mes. Por eso es que el SIS gasta muchísimo más Nosotros tenemos... en las atenciones costo efectivas, las que haces. Pero
digamos, con 9,5 millones de soles que le quita el seguro médico a los congresistas que se atienden en el Seguro Social, lo cual me parece muy bien, como todos los peruanos. Es que debería ser así. Pero como usted comprenderá, eso tiene un valor simbólico muy importante, Claro que sí. pero no le desvía una cantidad impresionante de recursos. Lo desvía. Y te explico cómo. ¿Ok? Actualmente, salud tiene un presupuesto de aproximadamente 19.000 millones de soles Por al eso año. le digo, ese ¿Ok? es el presupuesto. Mire usted. ¿Ok? 9 millones de soles, ¿ok?, es lo que cuesta prácticamente un equipo de alta gama para el tratamiento del cáncer. Por eso, un ¿Ok? equipo. Un equipo. Está muy bien. ¿Ok? Un equipo. La cantidad en soles que terciarice salud, ¿ok?, a centros privados para poder entregar a la población el mismo tratamiento y no comprarse el equipo, Ajá. supera los 9 millones. Ya. Entonces ya no terceriza. Usted saldría una ley en contra de la tercerización de los servicios de salud. Pero usted propondría lo contrario. No, pues le pregunto, nada más esa es su propuesta. No. Sí. Lo primero que se propone Que es no la- haya es- contratación a clínicas privadas. es la, mire usted el enfoque, Porque es usted- la utilización al 100% Por de los supuesto. establecimientos de salud nacionales, Claro. ¿ok?, públicos. ¿Por qué? Porque tenemos una atención de 8 a 2. A ver, pero un momentito. Digamos- ¿Usted tiene una clínica privada Sí. y contrata con el Salud o con el MINSA? No. Nunca. No. Nunca le han dado ningún contrato. No. ¿Le gustaría tener un contrato con ellos? Si es un contrato leal, como se propone en obras por impuestos, y ahora proponemos atenciones médicas por impuestos, IGB e impuesto a la renta, promovido por el Estado y solventado por el Estado, ¿ok?, esto funciona. Ok, en los entonces- primeros Claro, 6 entonces, meses. entonces no está en desacuerdo con la tercerización de los servicios. No. Es que el paciente en este momento, ¿qué es lo que necesita? A la Rosa María? atención. La atención. No necesita la atención mañana. No la necesita en 3 meses. Ahí está hoy. No necesita una llamada que le digan, disculpe usted, lo vamos a llamar Por cuando eso, tengamos entonces no turno se de puede tratamiento. oponer a la tercerización. Pues. Tenemos que terciarizar durante los primeros 6 meses. Entonces, Pero volvemos al tema. tenemos que ahorrar los recursos necesarios. Claro. ¿Ok? ¿Dónde están los recursos necesarios? En el despilfarro, en la terciarización. 9 millones te manifesté. ¿Por qué no compras el equipo? Con 19.000 millones de presupuesto. Ese es punto número 1. Punto Ahora número le 2. digo, todo eso es ejecutivo. Ya. Me mencionó usted la clínica privada. Ajá. A la clínica privada hace poco fueron unos representantes de una empresa. ¿Ok? Me ofrecieron un tomógrafo. No pensé que tenía las posibilidades económicas de comprar el tomógrafo. El valor, $250.000. ¿Ok? Puesto en el lugar. Claro. Usted sabe, las licitaciones por equipos médicos son increíblemente demandantes. Sí, claro. ¿Ok? 2 millones por tomógrafo a más. O sea, No, ya sé, increíblemente... pero de nuevo, es un problema de Contraloría y es un problema de administración del Ejecutivo. No directamente. Y Sí. le explico por qué. ¿Cómo que no Porque- directamente? Claro que sí, si hay corrupción, es un problema de Contraloría. Pero la corrupción se da justamente por el no manejo adecuado de los recursos buscando el bien común. Ya. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo busco Pregunta mi del bien público, personal, pregunta del público. ¿Qué opina de las decisiones del TC y de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué cambiaría para mejorarlos? durante el gobierno próximo de Fernando Olivera se va a dar el 28 de julio la Ley Patriota. ¿La qué? La Ley Patriota. La Ley Patriota, La Ley Patriota. En su momento, el doctor Olivera explicó también en su programa la Ley Patriota, que tiene muchos puntos, donde está la reforma de justicia, total. La reforma del SIN, total. La reforma sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo que permita la revocatoria de las autoridades directamente. Es decir, un presidente y un congresista no pueden tener sus 5 años y lo están haciendo mal. En el Perú nadie lo hace. Revocatoria de En la parte mandato, privada. para todo el mundo. Revocatoria de mandato siempre y cuando no cumplas. Eso existe. No siempre y cuando no cumpla. Sí, existe, se llama vacancia por incapacidad moral permanente. Pero está, ya es una rutina realizarlo. ¿A qué definimos como incapacidad moral? No, pues yo creo que es una barbaridad hacer una revocatoria de mandato presidencial. Definitivamente. Porque viola la voluntad popular, pero en fin, ustedes están a favor. Sí, No es mi idea. estamos a favor, pero vía referéndum. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted promete como candidato, ejemplo, ¿ok? Promesa de candidato, que el seguro de los congresistas sea el seguro de e-salud. Ya, muy bien. ¿Ok? Directamente. ¿Ok? Yo no presento el proyecto de ley, estoy engañando a la población. ¿Cierto? Claro. Directamente. No neces- ¿Merezco continuar? No Dígame usted. Escúcheme, no necesita un proyecto de ley.
Porque es parte del reglamento del Congreso. Resolución legislativa. Solamente por ello. Por ello, nada más. Pero se puede bloquear. Es administrativo. Es un acuerdo de la mesa directiva. Así es. Pero ¿quién propone Solo la ese mesa acuerdo? directiva, ni Solo la siquiera- mesa directiva. Pero un congresista no puede revocarlo. No, necesita un acuerdo de mesa directiva. Solamente eso. Sí. Bueno, Necesita controlar la mesa directiva, pero si no, no va a poder. Las armas legales existen, ¿ok? Tanto para lo bueno como para lo malo. Claro. Pero lo utilizamos para lo malo, Claro, definitivamente. tenemos que irnos despidiendo. Yo le agradezco mucho que haya venido. Ha sido el doctor Jan Vargas, diputado, candidato a diputado con el número 7 por el Frente de la Esperanza. Muchas Gracias por haber gracias, Rosa estado María. con nosotros. Pausa y regresamos con la candidata María Teresa Silva Flores, candidata a diputada del Partido Morado. ¿No ha venido? Muy bien, estamos esperando a María Teresa Silva Flores, pero ¿está o no está? No ha llegado todavía. Y estamos ya con el doctor Walter Navarro, que es candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista por Lima. Supuestamente con el número 20, me ha dicho. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. Tu programa Sin Guión, que es muy visto, agradezco. Ahora, doctor, están en un predicamento especial esta mañana porque justamente hemos informado que el Jurado Electoral Especial tiene la lista, a su lista, la de diputados por Lima, del APRA, en suspenso por una discrepancia, porque, digamos, fueron elegidos un militante y un voto y luego la dirección política dijo, bueno, vamos a ser directamente designados estos puestos, cosa que aparentemente siempre se ha hecho, pero otros reclaman que no correspondía hacerlo, y en fin, está en una situación complicada. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, yo creo que son posiciones, bueno, todos los partidos tienen invitados, han habido algunas observaciones o pedidos de algunos que estaban en la lista, pero creo que eso se va a resolver finalmente, el jurado electoral decidirá cómo va a ser la... Usted no es invitado, usted es aprista No, toda la yo vida. yo participé en la elección interna y tuve la suerte de tener el apoyo de los electores apristas. ¿Desde cuándo es aprista? Desde los 14 años. Desde los Mis padres no eran apristas, pero mi abuelo sí, y mi abuelo fue a vivir a mi casa y la verdad que fue el que me convenció. Hemos ido al partido, lo conocí ahí en La Torre, íbamos a los coloquios de ahí en La Torre, que dicho sea de paso es una de las personas que uno más admira por su entereza y su entrega moral. Él, cuando llegó al Congreso en el momento en que hubo la Constituyente la del 78. perdón, él dejó y dijo, no voy a cobrar absolutamente mi sueldo, solamente cobraba un solo. Creo que sí. así que creo que es un modelo de moral y ética para la política. Qué pena, ¿no? Porque después no fue así. Bueno, pero justamente ese es el motivo que me lleva a la política. He visto que muchos de los que vienen del Partido Aprista me hablan de allá de La Torre. Nadie me habla de Alan García. Yo creo que Alan García tuvo una participación importante. Ha sido uno de los políticos
pero fundamentales en las finales del siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Ha sido y ha llegado al poder, al Partido Aprista Peruano, en 2 oportunidades. Y creo que el gobierno, el segundo ¿Y gobierno usted de ha Alan... tenido oportunidad de participar antes activamente en política? Claro, claro que sí, claro. Yo he sido 2 veces, yo he estado más en el Ejecutivo que en la parte del partido, partidaria. He sido 2 veces asesor de 2 ministros de salud y he sido hace más o menos medio año, he estado como asesor principal de la Comisión de Salud del Congreso de la Ahorita, República. actualmente. No, estuve hasta el mes de abril. O sea, usted es el que hace las normas. Claro, uno genera normas, uno tiene un equipo en el Congreso, uno tiene una serie de trabajos, entonces nosotros como técnicos del médicos proponemos las propuestas y los técnicos legales le dan la forma. Muy bien. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al médico anterior. Usted quiere ser diputado, la Cámara de Diputados va a tener capacidad de propuesta, presumo que podría ser senador por su edad, pero ha preferido ser diputado. ¿Qué propondría en materia de salud que no esté ya regulado? Tenemos la Ley General de Salud, tenemos la Ley de Medicamentos, la Ley de Alimentación Saludable. Hay regulación para todo en este momento, para el CIP, para las clínicas, para todo. ¿En dónde habría que incidir en materia de regulación? Bueno, lo primero que quiero comentar es que la salud está en crisis. No, claro. Vino la pandemia y desnudó la realidad del sistema de salud. Entonces encontramos hospitales que no tenían... Además, usted tiene una especialidad muy complicada, que es, usted es cirujano plástico con especialidad en quemados, y es un servicio que demanda, ¿no es cierto?, mucho insumo. Así es. ¿Ya? Y si no tienes los insumos, no puedes operar. Nosotros estamos luchando justamente al respecto, y el Congreso de la República en el 2023 promulgó un proyecto de ley donde por necesidad se creaba la unidad de quemados del Loaiza. ¿Y por qué menciono la unidad de quemados del Loaiza? Después del 2001, de mesa redonda, que tuve la suerte, entre comillas, de poder liderar, porque yo llegaba de fuera del país y me pidieron que manejara ese espacio, con buen resultado, felizmente. No existe una unidad de quemados para adultos y hasta ahora lo hay. Hasta ahora lo hay. En Lima. En provincia hay en algunos lugares, en Arequipa, pero en Lima no. Entonces, un nuevo desastre, como pudiera suceder en cualquier momento y con el hacinamiento que hay en los centros comerciales. Entonces, necesitamos eso. Exigíamos hace mucho tiempo esa posibilidad de crear la unidad de quemados. El Congreso en el 2023 promulgó el proyecto de ley de necesidad. Lamentablemente el Ejecutivo no lo ha hecho efectivo. Y nosotros estamos yendo Pero ahí usted se da cuenta de que una cosa es el Ejecutivo y otra el Legislativo. Pero ahí hay un problema. A ver. El tema es que lamentablemente estos últimos años los gobiernos no han tenido el poder ni la fuerza para tener congresistas. O sea, no han llegado, los partidos políticos han perdido su fuerza y por lo tanto, cuando han llegado al Ejecutivo no han tenido su correlato en el Legislativo. Por lo tanto, por esa circunstancia de no poder trabajar como decía el colega en el grupo que usted entrevistó, que no se puede trabajar de manera coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso necesitamos que un partido como el APRA, que tiene más de 100 años, llegue al Ejecutivo y también tenga la posibilidad. Ya le dimos la oportunidad dos veces. Y la segunda vez fue exitosa. La segunda vez fue exitosa, pero en materia de salud pública habría que ver... Disminuyó la anemia, fue el gobierno que más disminuyó la anemia en los últimos años. Y eso es muy positivo, así es. Lamentablemente, cuando llegó la pandemia, usted lo acaba de decir, lo que se desnudó fue un estado de cosas que venía de muy atrás. Así es. O sea, nuestro primer nivel de atención, que debería ser lo más fuerte, y eso es la coincidencia en todos los médicos, lo primero que tú haces es el primer nivel de atención donde puedes resolver más de la mitad de las necesidades médicas de la población. Ese primer nivel está abandonado en el Perú. Rosa María, yo creo, mencionaba el tema de la pandemia porque creo que de ahí se parte. Y lo primero que planteamos es generar una reforma de la salud. Así es. Necesitamos que se reforme la salud. Por ejemplo, tenemos un sistema fragmentado, salud, que ha tenido ya, ha generado dos primeras planas este fin de semana. Tenemos el tema del MINSA con sus
con su crisis, y yo trabajo en el Hospital Loaiza, claro, usted está y en el MINSA. estamos en la emergencia con una situación donde vemos a pacientes en silla de ruedas, en camillas y en el suelo, en la emergencia. Dicho sea de paso, esa emergencia la conseguimos cuando estuvimos en Claro, pero es un tema de recursos, ¿no? no, de gestión. Y de gestión. No, es de gestión. Y yo creo que parte desde arriba, porque parte desde la cabeza que tiene que gestionar todas esas brechas que existen, todas esas brechas. Por eso se hace necesario esta reforma. ¿Por qué? Porque se tiene que manejar los problemas que hay en... Pero ¿qué elementos traería la reforma? Porque mire, yo le voy a poner un ejemplo que yo sigo mucho. No es posible que mueran niños por tos felina, pues. Así ¿no? es, o sea, así es. Es una enfermedad que tiene vacuna y cura. Las dos cosas. El tratamiento. O sea, ¿cómo puede morirse? Y es un problema de gestión, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué podría hacer usted como diputado? ¿Con qué ley cambias eso? Hay que regular y mejorar. Otra ley que estoy proponiendo yo es fortalecer su salud. Su salud es una entidad que es una administradora Es un organismo que regulatorio. está lamentablemente dentro del Ministerio de Salud. Y Ya. el ministerio su salud no puede ser juez y parte si está dentro de... Entonces la idea es retirarlo, sacarlo, autonomizarlo y darle fuerza, poder y punch. Porque él no puede regular. Entonces la idea es justamente que comience a evaluar qué circunstancias, qué brechas hay en salud, qué brechas hay en el MINSA y que trabajen juntos. El otro tema es la rectoría del MINSA. Lamentablemente, hablábamos ayer del problema de salud y las guías que hay en salud son diferentes a las guías del MINSA. Cuando debería haber un sola guía que el MINSA debe regularlas, Pero, eso doctor, se llama rectoría. No se ha logrado hasta hoy tener historia clínica única. Esa es otra propuesta que estoy haciendo. Pero hasta Hicimos. hoy, hace 50 años que hemos escuchado, no 50, Estamos, pero 20, estamos en la de la época historia clínica única Así es. digitalizada. Esa es la idea de hacer Que eso es un lo que usted sistema quisiera. Yo le Estamos doy de a usted acuerdo. como médico un tablet, usted hace así y aparece toda la historia del Y paciente. debería ser no importa interconectada. dónde exactamente, no importa dónde se haya atendido. Pero esa es su gestión justamente tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo que el Legislativo tiene que sacar la ley, implementar la ley que creo que ya existen normas al respecto de Ya de historia, está. pero hay que mejorarlas y sobre todo que se interconecten todos los sistemas. El salud es el que quizás en este momento tiene el mejor sistema de salud digital, pero hay que trabajarla en MINSA. ¿Cómo es posible que el MINSA, que tiene el 80% de los asegurados del país, no tenga historias clínicas interconectadas? La idea es justamente que sea a nivel nacional, de tal manera que si usted va a Tumbes, a una clínica privada, tenga su historia clínica, sea del MINSA, sea de salud, la vean y digan, tiene está. tal o cual problema. En todos los demás Eso pasa en todo. Pero todos los demás sectores están digitalizando y salud, ¿no? Es que eso, lamentablemente, en los últimos años no ha habido gestión. Desde los últimos 15 años, el Poder Ejecutivo ha tenido gente, lamentablemente, con incapacidad y con mucha corrupción. 3 son los problemas coyunturales del país. Informalidad. El país y el Estado es el primer informal. Entonces, una de las cosas que estoy pidiendo también es formalizar a todos los trabajadores de salud. Hay que formalizarlos. Claro. La mayoría están formalizados, aunque hay mucho CAS. No, en salud no se sabe la cantidad de gente que hay. No se sabe. Hay muchos contratos por terceros, locadores. Nadie sabe cuánto. Es más, yo he conversado con autoridades de arriba. Me dicen, no sé cuántos tengo porque hay cada IPRES tiene su gente. Muy bien, tenemos una pregunta del público, por favor. Rosa María, pregunte a sus invitados cuál es el plan anticorrupción de su partido y ante el robo que se da día a día de miles de millones a través del sistema de compras y contrataciones del Estado. Salud no escapa a esto, por si acaso. Pero en realidad, lo que siempre les explico, no es función de la Cámara de Diputados. Así es. Dedicarse al plan anticorrupción. Pero ahí puedo comentar algo. Yo creo que la anticorrupción tiene que estar relacionado básicamente con la Contraloría. Exacto. Y la Contraloría no cumple el rol. Hablamos de control concurrente, todos los problemas que tenemos en los hospitales que no han terminado de construirse. Tenemos alrededor de 50 y pico hospitales a nivel nacional. Entonces, otra de las propuestas que nosotros queremos hacer, porque nosotros, es cierto, damos proyectos de ley, pero sí, y la otra función nuestra es fiscalizar, ir a los lugares y exigirle al Ejecutivo o a las autoridades que compete, como sea la Contraloría, que cumplan su labor. Esa es nuestra función, que Claro. no la cumplimos,
Eso No, ya no, es pero lo que pasa es responsabilidad que de la cada uno. fiscalización de la Cámara de Diputados y la de Senadores es selectiva. Ok, yo escojo qué quiero fiscalizar, pero no es una función que dependa, ¿no es cierto?, para el funcionamiento. Tenemos otra pregunta, me dicen, por favor, adelante. ¿Está de acuerdo con la derogación de las leyes pro crimen? Creo que cada ley hay que evaluarlas y Bueno, discutirlas. siempre cada una se tiene que evaluar, pero digamos, en su conjunto, ¿usted cree que han contribuido a la proliferación de la delincuencia o no? Yo creo que esto sigue peor. Entonces, por eso digo que yo no soy experto en la parte legal. Mal haría en opinar porque Es no que soy. ese es el problema, pues. Tiene que ser experto en la parte legal porque ahora va a hacer leyes. No, yo sé, pero no, ese no es mi tema, el tema de las leyes pro No sé, crimen. O sea, su tema es como decirle a un abogado que opine sobre un tema de salud. No, yo lo sé, Por pero eso yo el problema que yo veo en todas mis entrevistas es que la tarea que usted tiene por Claro. delante es legislar. Totalmente, y uno tiene que conocer, pero en estos momentos yo creo que estamos justamente tratando de evaluar y por eso le digo, es evaluar cada ley por ley y evaluar qué cosa, y con los expertos, porque finalmente ellos son los que nos van a decir, esto se tiene, si va, esto no va, esto está bien, esto no está bien, esto hay que mejorarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Walter Navarro, cirujano plástico, candidato por el Partido Aprista. Rosa María, perdón, Sí. quería comentar alguna de las cosas que las primeras propuestas que yo he lanzado es quitarle justamente el seguro dorado que tienen los congresistas. Eso es lo primero que yo estoy proponiendo. Claro, pero digamos, con eso no vamos a hacer un acto de justicia simbólico, moral, que está muy bien, pero con eso no resolvemos el Bueno, problema. pero pero podría ser que los congresistas con esa situación van a querer y exigir que mejore el Eso seguro. sí es verdad. Si van Así a es, salud, de repente lo mejoran. Así es, va a mejorar. Así que esa es una propuesta que estamos haciendo también. Me parece muy bien. Muy bien, pausa y regresamos. Tenemos una invitada más, sí, ya llegó. Vamos a la pausa y regresamos con ella. No se mueva todavía. Pausa y volvemos. Terminamos esta mañana con María Teresa Silva Flores, y es candidata a diputada por el Partido Morado por Lima. Yo le decía que ella va a tener que ayudarnos con su presentación porque buscando información sobre su perfil no he encontrado mucho. Sé que usted es auditora, que tiene experiencia en auditoría interna, que ha trabajado muchos años dedicado a eso, que estudió finanzas y que actualmente quiere ser candidata y que ha pasado por la ONG Recambio, que está preparando a un conjunto de candidatos para la Cámara de Diputados y Senadores. Gracias por estar con nosotros. Háblenos un poco de usted misma. ¿Por qué quiere ser diputada? Sí, muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, ¿por qué quiero ser diputada? Porque estamos viviendo momentos en el Perú de caos político, ¿no? Y como auditora no pude ser ajena a esa situación, ¿no? Entonces, como ciudadana, me quejaba, ¿no? En las redes, ¿no? Pedía cambios, pero los cambios no vienen. Ya muchos años que no hay cambios. ¿Usted es auditora en el sector privado o en el sector público? Sector privado, banca y seguros. Ahora soy auditora independiente, no trabajo para una empresa, pero
ya hace 20 años que he trabajado en el sector de banca y seguros. Entonces entiendo muy bien sobre regulaciones, porque el sector de banca y seguros está regulada Muy regulado. por la SBS, entonces, y la auditoría interna trabaja de la mano con la SBS. Es más, casi la mayoría de bancos y seguros se quejan porque dicen que los auditores trabajamos más para la SBS que para las propias empresas de banca y seguros. Muy bien. ¿Qué pasa con la auditoría en el sector público? ¿Cuáles son los problemas que usted ve? Porque si tuviéramos buena auditoría, probablemente todos los casos de corrupción saltarían muy rápidamente. ¿Qué pasa ahí? Sí, justo ¿Y qué se puede cambiar, ¿no? Desde la ley, que es lo que le toca hacer ahora? Claro, justo en mi etapa de preparación, buscando información, encontré un control muy potente, considero muy potente, que es la Secretaría de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Es más, ingresé yo a su formación porque hubo una formación digital sobre ese curso, sobre la integridad y lucha contra la corrupción, y encontré algo interesante. O sea, la Secretaría existe en PCM. Existe, pero no tiene un alto perfil, digamos, ¿no? Claro, lamentablemente no tiene mucha autonomía. Está bajo la directiva de la PCM. Exactamente. Entonces, claro, la idea sería, ¿no?, que sacáramos a la Secretaría, ¿no?, que sea una entidad autónoma. De repente se puede, también hay que observar a la Contraloría, cómo está funcionando. Pero la autoridad autónoma, por definición constitucional, es la Contraloría. ¿Qué opina usted sobre el trabajo de la Contraloría? Pareciera que no hay mucha independencia, ¿no? Entonces hay que trabajar. O sea, mi rol dentro de la Cámara de Diputados sería un rol de diputada auditora, ¿no? Que velaría porque todas las entidades gubernamentales que velan por el control interno del sector público fortalezcan su independencia, que se fortalezcan, porque si no hay un control interno fuerte, pasa lo que está pasando. Claro, pero el problema es este. El Congreso, usted sabe, que nombra a su propio auditor. Es la única entidad del Estado que no tiene un contralor asignado por la Contraloría. ¿Qué tal? Tendría que empezar por casa. Claro, sí. Bueno, y ahora el Senado, ¿no? El Senado va... Por eso, pero el Congreso en total, todo el Congreso, nombra a su propio contralor, a su propio órgano de control interno. El titular es nombrado por el Congreso. En el Estado peruano, los titulares son pagados por la planilla de cada entidad, pero designados por Contraloría. Eso les asegura independencia respecto, ¿no es cierto?, al titular, que no los puede remover, salvo en el Congreso. Claro, es que lo que pasa es que tenemos que tener un Congreso, senadores y diputados con una alta capacidad de integridad y ética. Y entonces, pero ¿de dónde vienen los diputados y el Senado? Vienen de las organizaciones políticas. Entonces, también identifiqué eso, ¿no?, que las organizaciones políticas les falta madurar, como toda organización, ¿no? En las organizaciones privadas, las organizaciones empiezan siendo familiares y luego van madurando en temas de controles. Entonces, yo entiendo que las organizaciones políticas deberían de madurar, pasar por un proceso de maduración en temas de control, y que yo me imagino una figura algo así como con banca y seguros, ¿no?, que tenga una entidad... Claro, pero mire, le pongo un ejemplo bien simple. El Congreso, la mesa directiva del Congreso, tiene toda la autoridad y toda la legalidad para aprobarse un bono. Y se lo aprueban y se lo asignan a todos los trabajadores y ellos mismos. No han violado ninguna ley. Porque ellos mismos se crean. Exactamente, ¿ok? No hay ninguna violación de ninguna norma. El Congreso aprueba que todos los congresistas tienen tantos pasajes al mes. No hay la violación de ninguna norma. Es lo que es. Tienen seguro médico privado. No hay violación. Tienen 16 sueldos. No hay violación de ninguna norma. Entonces, la auditoría, como verificación de la legalidad del gasto, no basta. Claro. ¿Qué propone usted como actividad legislativa? ¿Qué leyes quiere sacar adelante? ¿Qué actividad legislativa va a tener? Bueno, en ese caso me gustaría trabajar con el tema de las organizaciones políticas, ¿no? Que la OMPE tenga
empoderarse como un rol fiscalizador, el tema sobre los senadores y diputados, los candidatos, un buen filtro, ¿no? Promover esa cultura de integridad y ética y que haya un buen filtro en las organizaciones políticas. Usted tendría que proponer una reforma constitucional, porque los requisitos para ser diputado y senadores son básicamente nacionalidad peruana y edad. No hay ningún otro requisito porque nosotros tenemos un sistema de democracia representativa. Claro, por la pluralidad. Exactamente. Si usted pone requisitos, todos tienen que hablar, no sé, en inglés. Oiga, ¿qué requisito es ese? Bueno, no importa. Tienen que hablar quechua. No, tampoco sé hablar quechua, no puedo. Ya, entonces todos tienen que tener título universitario. De hecho, todos tienen título universitario. Pero cualquier requisito que usted ponga es un requisito que va a excluir. Capacitación, ¿no? Porque yo considero, o sea, sé que un dirigente campesino, un dirigente de la selva, tiene todo el derecho de representar, ¿no?, a su comunidad en el Senado. Claro. Pero necesita recibir capacitación. En teoría, el financiamiento dentro de los partidos políticos es para que los capaciten. Exacto. Pero pareciera que no los capacitan, ¿no? Entonces, no, eso claro, hay que... no los capacitan, punto. Sobre todo a los que van de candidatos, porque eso no han pasado por ninguna capacitación. Tal vez sí, tal vez no. No hay obligatoriedad. El punto es este. Como no hay obligatoriedad, los partidos no lo van a hacer. Si usted lo quiere hacer obligatorio, tiene que reformar la Constitución. ¿Qué piensa el Partido Morado? ¿Van a reformar la Constitución para poner requisitos para ser senadores y diputados? De repente no hay que llegar a ese extremo de hacer cambios en la Constitución, sino promover el trabajo de la Secretaría de Integridad, ¿no?, que se expanda dentro de las entidades. Claro, pero un organismo burocrático, ¿usted cree que va a resolver el problema de corrupción en el Estado peruano? La capacitación es un buen inicio. Si no queremos reformar la Constitución, estamos atados de manos. La única solución es la concientización. Tenemos preguntas del público, por favor, si tenemos alguna pregunta. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar y legalizar sin pasar a la formalidad de los negocios pequeños? Claro, para los negocios pequeños, ahorita hay una muy buena oportunidad en temas de emprendimientos. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores está promoviendo hubs de innovación. ¿Qué quiere decir esto? De que a la ciudadanía se expone las necesidades de la municipalidad y dentro de la misma ciudadanía se forma a los ciudadanos para que emprendan servicios en beneficio de la municipalidad. Ya, pero eso es la Municipalidad de Miraflores, pues es chiquitito. Usted va a ser diputada nacional, elegida por Lima, pero para todo el país. Claro, pero eso se puede promover, extender, ¿no? Es una buena iniciativa. Considero que es una buena iniciativa. Ya, ¿pero qué hace la municipalidad? ¿Capacita para el trabajo? Ahora hay una tendencia que es sobre el gobierno abierto. Entonces, el gobierno abierto significa de que se promueven las buenas prácticas de las diferentes entidades gubernamentales. A ver, siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. Hay que cambiar la forma de elección del Contralor y Defensor del Pueblo. ¿Qué propone al respecto? Felizmente no lo elige diputado, lo elige el Senado, pero el Contralor lo va a elegir el Senado y el Defensor del Pueblo también. Claro, desde mi punto como diputada, evaluar todos los riesgos, ¿no?, todas las debilidades de Contraloría y exponerlos frente al Senado, ¿no? Porque al final de cuentas, quien va a promover, quien va a asignar el controlador es el Senado, ¿no? Entonces, si yo observo, porque mi labor va a ser de diputada auditora, si yo observo alguna debilidad en esa asignación, claramente lo comunico, ¿no? ¿Y no tendría una iniciativa para modificar la Ley General de Control? Tendría que revisarlo con mucho cuidado. Yo lo sé, pero la Ley General de Control es como que la ley de su tema, ¿no? Como para los médicos la Ley General de Salud. No tiene una idea muy clara todavía. Todavía. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Es María Teresa Silva Flores, candidata a diputada por el Partido Morado a la región Lima. ¿Con qué número? ¿Tiene algún número? Número 8. 8. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y me tengo que despedir. Me despido acá. Me despido acá porque ya nos vamos. Hoy día no tenemos auspicios, pero seguramente mañana sí.
Así que simplemente decirles las 3 cosas que siempre les pido. Nos dan un like, si han llegado hasta acá, apreciando nuestro trabajo, nos dan un like. Luego comparten el programa. Si ustedes quieren conocer candidatos, tienen que ver estos programas para irlos conociendo. Y finalmente, no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, porque si no están suscritos, no nos vamos a volver a encontrar. El algoritmo nos puede separar. Así que suscríbanse en todas las plataformas y nos pueden seguir. El contenido les llegará en el instante en que estamos en vivo todos los días a las 8 de la mañana. Muy bien, mañana no se olviden, tenemos preguntas del público, ¿eh? Estamos nuevamente con ustedes. Nos vemos hasta mañana.